Bien, en cuanto a configuración, para configurar OSPF en un router que tiene esta implementación de Quagga, vamos a tener que editar dos ficheros. El primer fichero es el fichero daemons, que ya habíamos comentado antes. Este fichero se encuentra en la carpeta etc Quagga y podemos editarlo con cualquier editor que funcione dentro de una máquina virtual. Entonces, no sé bien si en la asignatura de primero estabais acostumbrados a utilizar mcedit o Nano para editar ficheros dentro de las máquinas virtuales. Podéis usar cualquiera de los dos. Si alguno sabe usar el editor VI, pues también lo puede usar. Cualquier editor de los que funcione dentro de la máquina virtual, cualquier editor de textos, me permite editar este fichero daemons, ¿vale? Que está en etc Quagga. Por lo tanto, tengo que escribir a la hora de lanzar el editor la ruta entera, ¿vale? Tengo que poner nano, por ejemplo, y etc/Quagga y luego /daemons. Una vez que ejecute este comando en una máquina virtual, pues veré el contenido del fichero daemons al principio de la práctica, que estará en los routers de esta práctica, estará sin configurar, estará con un contenido predefinido. En este fichero todas las líneas que empiezan por el símbolo de la almohadilla son comentarios, entonces todas estas líneas son comentarios, y luego el resto del fichero tiene una sintaxis muy sencilla que es palabra igual a yes or no. Palabra, yes, no. Entonces las palabras son los distintos procesos que se puede decirle a un router que usa Quagga que implemente, que active o que no active. Nosotros, para usar OSPF en un router, tendremos que asegurarnos de que están puestas a yes la palabra cebra y la línea con la palabra OSPF de. Entonces pondremos a yes estas dos líneas, el resto de líneas la dejamos a no. Esto hay que hacerlo una sola vez, la primera vez que me ponga a configurar un router. Una vez que he editado este fichero y lo he guardado teniendo un yes aquí y aquí, ya está configurado el fichero daemons para toda la práctica. Así que uno de los dos ficheros que hay que editar no puede ser más fácil, el fichero daemons. El otro fichero que hay que editar es el fichero ospd.conf, que hay que ponerle alguna cosilla más, pero veréis que también es muy sencillo. Este fichero ospfd.conf también está en etc Quagga, por lo tanto también lo editaremos pues con Nano o con mcedit o con el editor que sea, poniendo la ruta completa, y una vez que lo hagamos tendremos el fichero de configuración que tendrá pues un aspecto parecido a este, aunque estará incompleto y habrá que rellenarlo tal y como se pone en esta transparencia y en la que viene a continuación. En este fichero los comentarios son líneas que empiezan por la admiración, no por la almohadilla. Bueno, es así. Y bueno, por lo tanto estas primeras líneas pues son comentarios y no hay que hacerles especial caso. Aseguraos de que las líneas que escribís con la configuración no empiezan por almohadilla, ¿vale? A veces estos ficheros de configuración que tiene por defecto una máquina pues tienen partes importantes comentadas, en este caso con la admiración, ¿vale? Pues no basta con retocar lo que ahí pone para dejarlo bien, sino que hay que quitar las admiraciones para que tomen efecto, porque si una línea empieza por admiración es un comentario y se ignora. Bien, entonces, ¿qué hay que poner en este fichero? Bueno, pues hay que poner estas dos líneas tal y como están aquí. Hostname ospfd, password igual a cebra. Son líneas de configuración de cebra en general, que no son muy relevantes, no hay que preocuparse mucho, y de hecho estas líneas creo que ya vienen escritas por defecto en el fichero cuando vosotros lo vayáis a editar. Las líneas importantes están aquí en este recuadro. Una primera línea tendrá el contenido router OSPF, que es como se indica en este fichero de configuración que va a empezar a explicitarse la configuración de OSPF, y a continuación, línea crucial, router ID. Esta línea sirve para asignar un identificador al router. Recordáis que ya hemos comentado en la parte de teoría que usaremos el convenio de asignar como identificador de cada router la mayor de sus IPs. Tenemos aquí una pequeña figura con un router R1 que tiene dos interfaces. Una interfaz pues es no vienen aquí puestas explícitamente, pero está conectado a la red 11 y a la red 12. Y como se llama R1, siguiendo los convenios que normalmente usamos, eso significa que su dirección IP en la interfaz, vamos a escribirlas aquí, su dirección IP
en la interfaz superior, en la interfaz ETH0, pues su dirección IP, voy a escribirla por aquí, será 11.0.0.1. Y su dirección IP en la interfaz inferior será 12.0.0.1. ¿Vale? Voy a colocar un poquito mejor estos símbolos. Bien, pues si estas son las dos IPs que tiene este router 11.0.0.1 y 12.0.0.1 y no tiene más, tendremos que poner como identificador del router la mayor de las dos, la mayor de sus IPs, byte a byte, empezando por la izquierda, pues será la 12.0.0.1. ¿Vale? Tenemos que ponerlo nosotros. Si nosotros pusiéramos aquí cualquier otra cosa, pues eso sería su identificador, lo que pusiéramos aquí. Entonces el convenio que vamos a seguir para no perdernos y para tener controlado exactamente qué identificador le ponemos a cada router es ponerle a cada router como identificador la mayor de sus IPs, por lo tanto en este caso la 12.0.0.1. Bien, y aparte de esto, simplemente tenemos que indicar en la configuración una línea network por cada interfaz que tiene el router. Entonces, si este router tiene dos interfaces, pues pondremos la dirección de la red a la que se conecta cada interfaz. Entonces, la interfaz superior está conectada a la subred 11.0.0./24, pues lo ponemos aquí con esa sintaxis, network 11.0.0./24, ¿vale? Que es la que tenemos aquí. Y para la otra línea network, pues network 12.0.0/24, porque es la red a la que está conectada la segunda interfaz del router. Y las líneas terminan diciendo a qué área pertenece esta interfaz del router. Recordáis que hemos visto que cuando tenemos escenarios multiárea, cada router puede llegar a tener interfaces en distintas áreas, ¿vale? Los routers de frontera son así. Los routers de frontera o de borde de área tienen algunas interfaces en un área y otras en otro. Bueno, pues aquí explicitaremos a qué área corresponde cada interfaz del router. En el primer escenario que vais a tener que hacer en la práctica, todos los routers están en la misma área. Por lo tanto, siempre pondremos aquí área 0, porque recordad que en un escenario de NetGUI, si hay un solo área, tiene que ser el área 0, ¿vale? Bien, entonces la configuración, como decimos, pues es muy sencilla. Simplemente router ID, identificador del router, y una línea network por cada red a la que está conectada el router. Muy sencillo. A partir de que yo ponga una línea network a un router o SPF, cuando el router arranque, cuando arranque el protocolo, que ahora veremos cómo se hace, inmediatamente empezará a mandar mensajes hello por las interfaces a las que yo les he puesto una línea network aquí. ¿Vale? Entonces, si a mí se me olvidara una línea network, pues no enviaría hellos por esa línea. Y si descubre vecinos, ¿vale? Si terminara descubriendo algún vecino porque recibe un hello del vecino, entonces pasaría a enviar también los otros mensajes que hemos visto. Los updates, los DB description, los ACKs, ¿vale? Entonces el resto de mensajes solo se envían cuando se descubren vecinos. Los hellos se están enviando siempre periódicamente cada 10 segundos, como hemos visto en la parte de teoría. Bueno, un pequeño detalle. A veces en los routers nos encontramos la siguiente situación. Un router como este que está conectado a dos interfaces, igual que teníamos antes, y una tercera, dos interfaces que se conectan a dos subredes, y una tercera interfaz que se conecta a una subred que tiene la peculiaridad de que no va a tener nunca routers conectados a ella. Entonces, en esta figurita que tenemos aquí, lo que estamos suponiendo es que a este hub que hay aquí, que ahora mismo tiene conectado un PC, nunca se le va a conectar un router. Sin embargo, supondremos que a estos otros dos hubs, a este hub 1 y hub 2, sí que se le van a conectar en el futuro algún router más. Cuando eso es así,
no tiene sentido que el router R1 esté enviando hellos por esta interfaz, porque nunca va a haber aquí otro router que le conteste a sus hellos o que envíe hellos y por lo tanto que el router R1 termine mandando el resto de mensajes del protocolo por su interfaz ETH2. Nunca va a pasar si nunca conecto un router. Entonces, si yo ya sé a priori que en un escenario jamás va a haber un router por una interfaz, un router adicional por una interfaz de este R1, entonces puedo hacer la siguiente configuración especial. Le pongo línea network a la subred 13 porque si no la pusiera, esta red no se anunciaría como red disponible para enrutar al resto de los routers. Entonces le tengo que poner línea network, pero poniéndole esta línea adicional que dice Passive Interface ETH2, lo que estoy diciendo es que esta interfaz va a ser pasiva, que en términos de OSPF quiere decir no mandes ni siquiera mensajes hellos por ella. Pero sí anúnciala, ¿vale? Sí anúnciala. Entonces, por ejemplo, cuando R1 envíe su router LSA, ya sabemos que en el router LSA decimos cuántas interfaces tiene un router y si son stub o transit, pues cuando R1 llegue a enviar su router LSA, si llega a tener conectados por aquí algún otro router, ¿vale? Vamos a suponer que aquí se le termina conectando un router R2 que tiene más interfaces y vamos a suponer que aquí se le termina conectando a este router R1 un router R3 que tiene pues también otras interfaces que le conectan a otras zonas del escenario. Vale, pues cuando R2 y R3 estén conectados aquí y activos en OSPF, ¿cómo será el router LSA que envíe R1? Pues dirá, tengo tres interfaces, la interfaz ETH0 transit, porque me lleva a otro router, la interfaz ETH1 transit, porque me lleva a otro router, y la interfaz ETH2 stub, ¿vale? Eso lo habremos conseguido con esta configuración. Si nosotros no pusiéramos ninguna de las dos líneas que está marcada en azul, no pusiéramos ni la línea Passive Interface ni la línea Network de la red 13, entonces dejáramos solo estas dos líneas Network, lo que haría el router 1 es decir que tiene dos interfaces nada más. ¿Vale? Al haberle puesto aquí solo dos líneas network, el router LSA de R1 diría tengo dos interfaces transit y no hablaría de esta. Y eso no lo queremos, porque queremos que otras máquinas que pueda haber por aquí en la red pongan en sus consigan que todo el escenario tenga rutas para poder llegar a este PC y poderle enviar tráfico. Entonces, claro que tiene que haber rutas a la red 13 en el resto del escenario. Por tanto, se tiene que anunciar esa red 13. Y la forma de anunciar esa red 13 es incluir aquí una línea network. Pero para no hacer a la máquina R1 hablar el protocolo OSPF por esta interfaz, pues para no hacer eso, le ponemos aquí Passive Interface a esa interfaz. Esto tampoco es tan importante, ¿vale? Veréis que en el escenario de la práctica pues os sugiere que defináis como interfaz pasiva alguna interfaz de un router a la que le pasa esto, que no tiene conectados otros routers por ella, sino solo máquinas finales. Pero vamos, que no es una cosa tan crucial, la forma de configurarlo es como se explica aquí. Bien, pues con esto, repito, poniendo en etc Quagga Daemons Yes en Zebra y OSPF y configurando el ospfd.conf con el identificador del router y las líneas network que corresponda, con esta matización de si quiero marcar alguna de sus interfaces como pasiva, he terminado la configuración de un router que esté conectado a una sola área, ¿vale? Todas las líneas network irían en el área 0. Lo único que hay que rectificar o que hay que matizar si un router, como sería el caso de esta figura, es un router frontera de área y está conectado a dos áreas diferentes, en ese caso simplemente hay que fijarse aquí que tengo que decirle en cada línea network a qué área corresponde, ni más ni menos. ¿Vale? Muy sencillo de retocar esta configuración. Y con esto pues termina la parte de configuración de un router con Quagga y usando el protocolo OSPF. ¿Vale? Muy sencillo de hacer.
Bien, pues una vez que ya tenemos configurado en nuestro router tanto el fichero daemons como el fichero spd.conf, hay que activar Quagga, hay que iniciar el software de Quagga para que el router se ponga a ejecutar el protocolo OSPF. Bien, para hacerlo simplemente hay que ejecutar este comando, ¿vale? Este comando /etc/init.d /quagga start lee el fichero de configuración y la aplica y deja ejecutándose el demonio de Quagga para estar pendiente de hacer todo el trabajo relacionado con el protocolo. Es decir, el router empezará a enmendar hellos por sus interfaces periódicamente y estará pendiente de si recibe hellos de otros routers para empezar a mandar el resto de mensajes del protocolo. Os sonará un poco este comando a cuando en las prácticas de primero pues activabais toda la configuración de red poniendo /etc/init.d y luego ponía networking, poníais networking restart. Bien, pues aquí lo que pondremos para arrancar Quagga es /etc/init.d /quagga start. Realmente se puede usar también el comando restart, pero el comando restart es equivalente a hacer primero un stop y luego un start. Quizás para tener más controlado en qué estado está la cosa, pues es mejor usar stop y start que usar restart, que hace las dos cosas una detrás de otra. Pero bueno, si alguien prefiere usar el restart porque está más acostumbrado a él, pues también puede hacerlo, ¿vale? Repito que muchos de los demonios de red de Linux se ejecutan de una forma parecida, /etc/init.d, en este caso /quagga, y luego a continuación se pone o la palabra start o la palabra stop o la palabra restart, que hace primero un stop y luego un start. Bien, simplemente con esto ya el router lee los ficheros de configuración y se pone a ejecutar. En los dos escenarios que tenéis en esta práctica 2, cuando arrancáis los routers están sin configurar y sin ejecutar Quagga. Pero, por ejemplo, en los escenarios de los exámenes es relativamente frecuente que nada más arrancar el router ya esté configurado OSPF y arrancado Quagga. Entonces hay que estar pendiente de si en el escenario que me dan me dicen que por defecto cuando arrancas el router Quagga está activado o no. En ese caso pues habrá que activarlo, posiblemente tras retocar los ficheros de configuración.